¿Qué pasó? ¿Se me salió a mí o también se les salió a ustedes? ¿Se cortó de repente? Me puso que se terminó la prueba gratuita de Zoom, algo así. Me Ah, puso a mí. bueno, capaz que, no sé por qué pasó, pero capaz que consideró esos minutos como parte de la videollamada anterior, porque ahora el contador sí empezó a leer en serio. Es raro, pero bueno, acá estamos. Bueno, ahí están entrando más. Les decía entonces, continuamos de donde estábamos, literatura y humor. Lo que dice ahí en la primera oración es algo que todos entendemos, es súper lógico. Todos sabemos que nuestra mente intenta entender las cosas. Entonces, la mente organiza lo que vemos, también organiza lo que pensamos y en consecuencia lo que decimos, de manera que pueda entenderlo. Esto es lo que llamamos lógica. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de los esquemas causales? Los esquemas causales eran estos que me permitían a mí decidir, ¿por qué el patio está mojado? Porque llovió. O puedo decir, llueve, entonces el patio está mojado. ¿Sí? Esto de reorganizar la Profe, información, sí, ¿puedes repetir que se me salió de la reunión? sí, repito, simplemente estaba explicando lo que dice la primera oración, que es muy sencilla. Les decía que la mente trata de organizar todo en forma de causa y consecuencia. Es algo inevitable. Lo hace a veces, aunque no lo estemos pensando, igual la mente genera relaciones de causa y consecuencia. Eso es lo que llamamos lógica o lo lógico. ¿Sí? Como cuando hicimos en el cuento policial los esquemas de causa, esquemas causales, ¿se acuerdan? Bueno, eso mismo. Lo lógico es lo que no se contradice y resulta esperable. ¿Por qué? Porque es esperable que si llueve el patio se moje, por ejemplo, ¿no? Cada cosa que pasa tiene sus causas y sus consecuencias. Las cosas que conocemos tienen formas o maneras que conocemos y Termino a esperamos. las 11:30. Hay un micrófono ahí encendido. Bien, pero ¿qué pasó? A veces eso no pasa. Y eso, a veces que no ocurra, nos produce una sensación de sorpresa y satisfacción. ¿Sí? Muchas veces la risa o el humor, que no necesariamente tiene que ser una carcajada, puede ser un resultado de que se rompió la relación de causa y consecuencia. Y eso es bastante extraño porque nosotros habíamos visto la causa y consecuencia como explicaciones que hacían en el policial, en el cuento policial, para encontrar, por ejemplo, al culpable o para ver cómo se llegó a cometer el crimen. Pero ahora yo les planteo que esos esquemas de causa y consecuencia están presentes en nuestra vida cotidiana y cuando se rompen, porque se salen de lo esperado, ahí aparece la ruptura de lo lógico y eso genera humor. O no, o puede no generar, ¿sí? Pero en general el humor se deriva de romper lo esperado. Entonces vamos a hacer unas lecturas y después les voy a dar una actividad. Bueno, la primera lectura es Plop de Luis Pesetti, un escritor argentino, que está en este libro. Plop dice, Mock y Pock van a un lago, están sentados en una lancha que se está hundiendo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí. ¿Todas las cosas se hunden? De preferencia las que están en contacto con el agua. Me refiero, ¿todos los barcos se hunden? Y los que no se hunden, no. Pero nuestra embarcación es de las que se hunden, dice el otro. Sí, debemos hacer algo. Propongo que averigüemos por qué se hunden. De acuerdo, veamos. ¿Qué otras cosas se hunden? Las piedras. Uno arroja una piedrita al agua, hace plop y se hunde. ¿A qué se deberá? ¿Que haga plop? No, que esta embarcación se hunda al igual que una piedra. Bueno, yo observo que nuestra barca tiene un agujero por el que entra el agua. La piedra que yo digo no tiene un agujero, pero se hunde. Piensa, pero por este agujero entra agua.
Por el agujero de la canilla también entra agua en una casa y no por ello la casa se hunde. O sea que hay cosas con y sin agujeros que se hunden y agujeros que dejan entrar el agua a cosas que se hunden o no. Veamos otro ejemplo. A mí una vez se me cayó un reloj y también hizo plop. No, ejemplos de cosas que se hundan aunque no hagan plop. Mi reloj hizo plop y además se hundió. ¿Sería de piedra? No creo. ¿El cuarzo es una piedra? Es como una arenita. La arena es como una piedra molida. Entonces sí, ¿se hunden cosas de todos los tamaños? No, solo si son más pequeñas. Una moneda se hundiría en un vaso, pero este bote no. ¿Y si pusiéramos ese vaso debajo del bote? No, tengo monedas en los bolsillos y se hundirían en ese vaso. Por cierto, noto que el agua ha cubierto nuestros pies. ¿Será que la barca se hunde o que entra el agua? Digo, ¿puede hundirse algo sin que le entre agua? Piensa, a la piedra no le entra agua. El hecho de que entre el agua tampoco tiene que ver con que se hunda. ¿Ha notado de qué manera tan silenciosa nos estamos hundiendo? ¿Será que el silencio tiene algo que ver? ¿O el ruido? Los transatlánticos y esos barcos que raramente se hunden tienen grandes sirenas que se oyen desde lejos y no se hunden. Exacto, el plop que hace una piedra no es ruido suficiente para flotar. Permítame arremangar un poco mi pantalón, pues el agua ya lo está alcanzando. Sí, absorto en su pensamiento, de manera automática hace unos dobleces a su pantalón. Pero nuestra barca es sumamente silenciosa y, sin embargo, se hunde lentamente. Piensa. Bueno, pero sobre la piedra no hay gente conversando. Es verdad. O sea que en el caso de los transatlánticos, al tú de la sirena hay que agregarle las conversaciones de los pasajeros. Y la música de la orquesta, exacto. El peligro de hundimiento es casi nulo. Tendrían que detenerse los motores, no sonar la sirena, con una sonrisa. También sonríe. Estar durmiendo todos los pasajeros, incluida la tripulación y los músicos de la orquesta. Algo que, por lógica, es casi imposible que suceda. Me sorprende que el reloj, a pesar de su tic-tac, se haya hundido. Quizás se hundió, pero no llegó hasta el fondo. Verdad, piensa. Jamás hubiera imaginado que el sonido es el responsable de la flotación. La naturaleza es sabia. ¡Caramba! El agua está llegando a mi cintura y está algo fría, por cierto. Sospecho que nuestra conversación es insuficiente como un plop o un tic-tac. ¿Cómo era el agua para diferenciar plops y tic-tacs de una sirena? Por la física, evidentemente. Es la ciencia que se ocupa de esos fenómenos. El agua sigue subiendo. Quizá deberíamos hablar de sirenas. Una sirena es una mujer con cola de pescado. Ulises se hizo atar al mástil para resistir el canto de las sirenas. No tengo un solo de disco de sirenas cantando. En ese momento el agua termina de llenar la pequeña embarcación que se sumerge más rápido hasta apoyarse suavemente en el fondo, ya que están en una parte poco profunda del lago. El agua solo les llega al pecho. ¡Es una maravilla! ¡Ha funcionado! Mire, al lado suyo está pasando un pez. ¿Por qué flotan si no hablan? Tienen cola de pescado. Como las sirenas. Exacto. Es un buen truco. Mock y Pock se ponen de pie y regresan caminando a la orilla. Bueno, hasta ahí. Fíjense unas características, ¿sí?, de lo que leímos. Teníamos dos personajes, Mock y Pock. Es todo diálogo, ¿sí? Fíjense que tenemos la raya de diálogo famosa que yo les había presentado, Alt 0151, que la podían conseguir así en el teclado. Y son todas intervenciones de lo que dice uno, lo que dice otro. A veces aparecen algunas indicaciones en paréntesis sobre la actuación, digamos, sobre el comportamiento externo que podemos ver, pero el resto es todo lo que ellos dicen, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, acá dice piensa o dice con una sonrisa. En ese momento se ponen de pie, eso está por acá. Todo eso que está entre paréntesis no es el diálogo, justamente por eso está separado entre paréntesis y con la letra esta itálica o cursiva. Lo que ellos hacen es diferente de lo que dicen.
en otras palabras. Esa característica que yo les señalé recién, es típica de los textos de este género. Vamos a empezar a hablar de a poquito de géneros. Ustedes capaz que el año pasado hablaron de los géneros. Yo creo que al principio de año hablé con ustedes de los géneros, que son 3. ¿Se acuerdan? Habíamos hecho un cuadrito y todo. El género narrativo, donde estaban los cuentos, las novelas, las fábulas, las leyendas. El Creo que género, sí. sí, Recién. después, por favor, después búsquenlo, así podemos ir Sí, uniendo la acuerdo. información. En el género dramático, ¿qué teníamos? En el género dramático teníamos las obras de teatro, ¿sí? En las obras de teatro, la escritura tiene esta forma. Tenemos solamente el diálogo y aparecen a veces indicaciones de las acciones, como lo que yo les señalé en paréntesis, ¿no? Entonces decimos, este texto que leímos es de género dramático. ¿Por qué? Por esas características. Fíjate, mira lo que dice. Está escrito en forma de diálogo, se presentan el lugar y los personajes de la escena al comienzo, y hay indicaciones de las actitudes de los personajes y de cómo estos se colocan en el espacio escritas entre paréntesis. ¿Sí? Esa es una característica de los textos de género dramático. Género dramático, lo repito, es el texto o los textos que se escriben para representar en el teatro. ¿Sí? Se supone que esto lo van a decir 2 personas en un escenario para que otros lo miren. Simplemente eso. Ahora, vamos a lo que es el humor. Mira, en este texto gran parte de las situaciones de humor se generan a partir de lo absurdo. El absurdo era romper lo lógico. Los personajes llegan a conclusiones disparatadas como que el sonido es el responsable de hacer que los objetos floten, eso es disparatado. O encuentran soluciones raras como poner un vaso debajo del bote para evitar que se hunda. Es contra lo esperado. Las causas falsas son absurdas, causas falsas como las que habíamos visto antes, ilógicas, pero también lo son las obviedades. O sea, cuando algo es muy obvio, también nos resulta absurdo. ¿Por qué? Porque se sale de lo esperado. Lo esperado no es decir o encontrar cosas obvias. Lo obvio ya está y no lo esperamos formular. Pero cuando se formula, nos produce como, ¿por qué? Si es obvio. Eso nos sorprende y puede provocar una sensación de humor. Por ejemplo, algunas obviedades que dicen, por ejemplo, son estas. Lo que se hunde, de preferencia, tiene que estar en contacto con el agua y lo que no se hunde, no se hunde. No tiene sentido decirlo, pero en el contexto del texto genera un efecto de humor. Por otro lado, insisten sobre un mismo asunto, el de la flotación, repetidas veces sin avanzar en ninguna dirección. En general, insisten en cómo se produce la flotación, repiten muchas veces ese término o el flotar, y la repetición constante en un mismo texto puede generar también gracia. Volver sobre un mismo tema y que de forma absurda no se llegue a nada, a pesar de que se insiste en ese tema. También nos resultan simpáticos los malentendidos, ¿sí? Cuando uno dice una cosa, el otro entiende otra. Por ejemplo, como cuando uno de ellos habla de la sirena, o la bocina del barco quiere decir, pero el otro entiende la sirena como un ser mitológico. Bueno, entonces, a grandes rasgos, hay situaciones de humor que se generan en este texto, ¿por qué? Por el absurdo, por las obviedades, por las repeticiones y por los malentendidos. ¿Sí? Así, diciéndolo rápidamente. Y luego tenemos un texto más. Yo creo que alcanzamos, porque es súper cortito, este tiene otra presentación. Fíjense que en vez de tener ahora los diálogos y las indicaciones de comportamiento, ¿cómo está organizada la información acá? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Poner así. ¿Está grabando? Narrativo. Sí, estoy grabando. No, todavía no digamos el género, pero ¿se acuerdan? Si yo pongo varios renglones así uno arriba del otro, cortaditos, ¿cómo se llamaba esto?
Párrafos. Eso es un párrafo en cualquier otro texto, pero en este tipo de textos, ¿cómo se le llama a los párrafos? Poesía. Se Era llaman, como un texto algo así con párrafos chiquitos. sí, y se llaman, ¿cómo? Esos párrafos chiquitos. Ahí ya no me acuerdo. Que también están en la música. Estrofas. Estrofas, muy bien. ¿Estrofas? Esa palabra es un concepto, un contenido de lengua, y necesito que de lengua y literatura, así que no se lo olviden, ¿sí? Estrofas. Estrofas son esos párrafos chiquitos en los que se organiza un texto poético o lírico, ¿sí? Un poema, una canción, tiene estrofas. Ahora, ¿cómo se llaman las líneas de una estrofa? Estos rengloncitos cortos se llamaban versos, ¿sí? Tenemos un verso, otro verso, otro verso. 4 versos por cada estrofa. ¿Bien? Bueno, voy a leerlo. Dice Tacirupeca, de Beatriz Ferro. Al derecho o al revés, una niña había una vez. Este es un cuento contado completamente al revés. Al principio digo fin y al final había una vez. Fin. Los buenos cazadores salvan a Caperucita. Es el lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¿Qué boca tan grande tienes? Para comerte mejor. ¿Qué orejas exageradas? Esto va de mal en peor. El lobo se ha disfrazado con bata y cofia amarilla. Caperucita hace un ramo de flores de manzanilla. A la abuelita le lleva queso dulce y pan francés. Por los caminos del bosque, una niña había una vez. Bien, bueno, reconocen la historia, que conocemos todos, y fíjense que ha sido invertida, ¿no? Se nos cuenta justamente al inicio el final y al final el inicio. Está toda la historia dada vuelta. ¿Y qué pasó con el nombre? También, no es que esté dado vuelta, pero sí se reacomodaron las sílabas de la palabra Caperucita, ¿no? Es la historia de Caperucita Roja contada de otra forma. Vamos a ver qué podemos decir sobre esto. Este texto tiene una forma diferente, ya lo dijimos. El anterior era dramático, que era el del teatro, y este es parecido a la poesía. En este caso estamos frente a un texto del género lírico, que así se llamaba el género de la poesía y la música. Género lírico. Se parece a un poema o a una letra de canción. Está escrito en versos que están organizados en estrofas. Y reconocemos también rimas, como por ejemplo amarilla y manzanilla, que estaban acá. ¿Me podrían señalar alguna otra rima que vean? La de arriba. ¿Cuál es? Esta rima tiene una como frase en el medio, pero está para comerte mejor, esto va de mal en peor. Bien, sí, sí, puede pasar eso. Riman a distancia los versos. ¿Era esa la que señalaba también el otro compañero? ¿O veías, por ejemplo, completamente al revés y al final había una vez? Ahí tenemos otra más. Hay versos que riman y otros que no. Buenísimo, eso era para repasar. Ahora, el humor en este texto se genera porque se invierte una historia conocida, como decíamos recién. Uno conoce el esquema, espera algo, A entonces B, pero eso quedó al revés, quedó cambiado. Una vez más encontramos un elemento sorpresivo frente a lo esperable. Encontramos también exageraciones que son propias de la historia original, porque las orejas, la boca del lobo ya eran muy grandes en la historia que conocemos, ¿sí? Pero además las exageraciones son un recurso típico de los textos de humor. Además, su título es un juego con la palabra caperucita en el que se invirtió el orden de las sílabas. ¿Sí? Los juegos de palabras son un elemento que aparece en el humor. Bueno, nos queda el niño caníbal. Me había olvidado que teníamos un tercero. Voy a tomar algunos ejemplos, no más,
y así no lo leo todo, después ustedes sí para la actividad, pero me interesa tomar unos ejemplos para que puedan ver la exageración, ¿sí? Entonces, el niño caníbal dice, yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. Después dice, por ejemplo, nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comí a mi abuelo, me castigó una semana mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana. Bien, las estrofas, otra vez, van de esto mismo, ¿no? Cómo este niño caníbal vive su vida. En este caso, el humor se produce por la exageración. Es esperable que una persona caníbal coma a otras personas, sí, porque es caníbal, ¿no? Eso significa. Pero que lo haga un niño y que tenga un apetito tan grande, nos resulta como poco esperado. Parece absurdo, porque un niño es alguien chiquito, ¿cómo va a comer cosas tan grandes y tener tanta hambre? Eso es lo que lo hace absurdo, nos hace llamativo, y además podemos pensar en el contraste entre que un niño se supone es tierno y que está cambiando los dientes, nos dice, pero además es feroz, podría ser temible por todo lo que dice que puede hacer o porque dice que está enojado con su abuela, etc. Y entonces el contraste y la exageración muchas veces generan gracia. Puede ser que no nos genere puede ser que no nos genere un efecto de humor. Simplemente estamos reconociendo elementos que aparecen en la literatura cuando un texto es humorístico. Puede ser que en otras circunstancias sí, por ejemplo en un show de circo o en una obra de teatro representada, tal vez me causa gracia, pero cuando lo leo en el texto no me causa gracia. O tal vez eh, o tal vez alguien me cuenta una anécdota o un chiste y en la realidad no tiene sentido o no me causa gracia, pero cuando yo lo leo, sí. Entonces, eso es muy relativo porque a cada uno nos causan gracia cosas diferentes y tenemos humores diferentes. Pero en general hay algunos recursos que sirven para generar ese efecto, que son los que estábamos diciendo. La exageración, la repetición, el juego de palabras, los malentendidos, lo absurdo, las obviedades. Ahora vamos a sintetizar eso que decíamos acá. Elementos de humor, en definitiva, ¿cuáles son? En resumen, los que podemos encontrar nosotros son el absurdo, que es la contradicción entre dos cosas, o la aparición de algo no esperable. Algo que no tiene sentido, que aparece de repente, o se rompe justo en la expectativa. Hipérbole. Hipérbole es el nombre que tiene la exageración. Cuando nosotros decimos que algo exagerado, es hiperbólico, ¿sí? Hipérbole. La hipérbole es la exageración de algo. Estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera medida y cuando aparece desmedida, nos puede causar gracia o sorpresa. Juego de palabras. Ocurre cuando una palabra se utiliza con más de un significado en el mismo texto o se la escribe de formas diferentes para conseguir un efecto, ¿sí? Malentendido. Se da cuando uno quiere comunicar algo y el otro entiende otra cosa. ¿Sí? Tenemos solo 4 elementos de humor que vamos a reconocer. El absurdo, la hipérbole, el juego de palabras y el malentendido. Bueno, ahora sí viene la actividad. Como nosotros no la vamos a desarrollar juntos y les va a quedar para resolución individual, recuerden que si ustedes dudan, quieren repasar algo o quieren consultar si lo que están haciendo está bien, no tengo problema en que me escriban por el Classroom y ahí lo vamos a revisar, lo que sea que necesiten, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consigna? Tenés que reconocer elementos de humor en este texto, que todavía no se los di, es un cuento corto, y en este otro texto, Un par de cabellos en la sopa, que es una horita de teatro cortita, ¿sí? Entonces tenemos un cuento y una horita de teatro. Puede ser que no estén los 4 recursos en ambos, ¿sí? Hay que buscar lo que más puedan encontrar. Capaz que hay absurdo en los dos, pero hipérbole hay en uno solo. Capaz que hay juego de palabras en los dos, ¿sí? Busquen lo que puedan encontrar. Acá entonces tenemos un cuadrito comparativo para cada texto. La vuelta al mundo de Cynthia Scott, y ustedes le buscan las situaciones absurdas, la hipérbole, y en el otro caso
buscan lo mismo, absurdo, hipérbole, juego de palabras. ¿Qué me interesa? Que ustedes puedan dar evidencia textual, ¿sí? Como habíamos hecho antes con el cuento policial, ustedes me dicen, sí, en este cuento hay un absurdo porque ocurre esto, la prueba está acá, y transcriben la frase o alguna prueba del texto que muestre que ahí hay un absurdo, ¿sí? El absurdo, recordemos que era la contradicción, una cosa dice una cosa, la otra dice lo contrario, se oponen, o bien que se salga de lo esperado, ¿sí? No sé, abro la puerta y de pronto hay un vacío, no es esperable, puede pasar en literatura. Bueno, esto, si no se quieren preguntar algo sobre esto o decir algo. ¿Va a ser con ese texto de arriba? ¿Va a ser qué? Si la actividad la vamos a hacer con ese texto de arriba. De que No. estás- Bien, son estos los textos que vamos a usar, que yo ahora los pinto en celeste y se los voy a poner en el Classroom, que son muy cortitos, pero los que están arriba, que son 3, yo dije mal porque dije que lo tenía que leer completo al niño caníbal para la actividad, pero no lo hacemos con él. Son simplemente ejemplos, ¿sí? Tacirupeca, el niño caníbal y la historia de Mocky Plop, Mocky Plop, estas 3 son ejemplos para que entiendan los elementos de humor y abajo va la actividad con estos otros 2, con la vuelta al mundo y con un par de cabellos. Bien, entonces, síntesis de la clase de hoy. Hoy trabajamos con un artículo de opinión sobre ciencia ficción. Reconocimos las ideas principales, el tema, los subtemas de cada párrafo y después hicimos un cuadro comparativo. Yo lo voy a subir, si el que no lo alcanzó a copiar, transcríbalo a su carpeta para tener la actividad completa. Después, ¿qué hicimos? Después yo les di como tarea una exposición que van a preparar para la clase de la semana que viene, presencial, y la segunda tarea es resolver esta actividad que les estoy dando ahora sobre elementos de humor. Eso lo vas a mandar ahora. Lo voy a mandar hoy, sí. Una cosita más, antes de que nos despidamos, les pido que para la exposición ustedes preparen en una hojita la información más importante que van a usar, pero eso no me lo tienen que entregar, ¿sí? Lo de la exposición es solo oral, van a ir a hablar, ¿bien? Cada uno de su banco, 1 minutito, 2, es cortito, así alcanzamos todos, ¿bien? Eso es la exposición. Y la tarea esta que les estoy dando de elementos de humor, esta sí me la tienen que entregar en papel. Entonces, tranqui, tienen 2 opciones. O ustedes lo resuelven en la computadora y lo imprimen, el que tenga la posibilidad, o bien lo escriben a mano en su carpeta, el cuadrito, ¿sí? Simplemente este cuadro que tienen enfrente y lo completan. Lo que sí necesito es que la semana que viene, además de exponer, lleguen a la clase con la tarea hecha, esta, y me la entreguen en papel, porque yo me la tengo que llevar. ¿Sí? Sí. ¿Se Una entiende? pregunta. ¿De qué va a ser la exposición? Les cuento así a grandes rasgos cuáles son las temáticas, pero todavía no las definí para enviarlas, por eso todavía no las asigné. Las temáticas son en general estas. Para cerrar el tema de cuento policial y ciencia ficción, vamos a hacer esta actividad en la que ustedes van a preparar cada uno un temita sobre, por ejemplo, a uno le puede tocar un autor de ciencia ficción y decir quién era, qué escribió, dónde vivió, cómo son sus textos. A otro le puede tocar un personaje famoso de la ciencia ficción. A otro le puede tocar inventos que la ciencia ficción predijo. A otro le puede tocar cómo aparece la ciencia en el cuento policial, ¿sí? Esas cosas. Es de cuento policial y ciencia ficción. Un tema cortito para cada uno. ¿Bien? Bueno, ya estamos en hora, así que si no hay nada que me quieran decir o preguntar, los despido nomás y los dejo ir. Bueno, chao, profe. Bueno, tengan un buen día. Nos vemos. No, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos, que anden bien.